Ok, perfecto. Bueno, en la tarde de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la antigua Roma y el cristianismo. Todas estas corrientes o todos estos eventos que propiciaron unos cambios en la historia a través del tiempo y que podemos revisar algunos escritos y ver toda esta información que, bueno, va a ser todo ese cambio que originó en la antigua Roma lo que es la parte de los cristianos. Aunado a esto, de los cristianos, tenemos lo siguiente. Dentro del Imperio Romano existían persecuciones a la iglesia. Esas persecuciones se hizo a través de los años 64 después de Cristo, donde ellos, pues, Nerón se hizo responsable a la iglesia como tal del incendio que destruyó Roma en el año 64. Y por eso ellos empiezan a perseguir a los cristianos. Una vez allí, cuando el emperador Diocleciano da por terminado esto, comienza nuevamente o continúan todo lo que es la parte de los cristianos, por allí de los cristianos. Ah, ok, perfecto. La parte de los cristianos. Y es allí donde comienzan en las grandes, en ciudades, a aglomerarse los cristianos. Todo esto nos da de que, ¿por qué eran perseguidos los cristianos? Por dos razones. Primero, ellos se negaron a hacer el servicio militar, que era muy importante para el Imperio Romano. Pero también ellos no querían participar en los espectáculos del circo romano, donde ellos empezaban a tratar con animales, todo esto, ellos, los cristianos, no eran parte de este proyecto. También ellos no daban culto al emperador y veían esto como una ofensa a Dios. Esto más adelante le vamos a explicar el por qué. Y muchos de los cristianos se reunían en diferentes sitios, pero como a escondidas. Esto también trajo que los cristianos acusaban a los romanos de ser politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Y los cristianos eran monoteístas, que creían solamente en un solo Dios, en Dios. Y también ellos, a medida de, como les dije anteriormente, los romanos acusaban a los cristianos de haber incendiado Roma. Y esto pues trajo consigo todos estos cambios a través de los años. Ahora bien, vamos a disfrutar de este enlace para que completemos un poco la información de lo que es el Imperio Romano. Vamos a ver. Y otro de los aspectos fundamentales que tuvieron lugar durante el Imperio Romano y que tan trascendental fue en la historia de la humanidad que llega hasta nuestros días fue la aparición del cristianismo, la nueva religión cristiana predicada por Jesús de Nazaret, que vivió en la época de Augusto y de Tiberio, y que predicó una nueva religión monoteísta que creía en un solo Dios verdadero y que rompía con todo aquel pasado o aquella tradición grecolatina de creencia en varios dioses, en el politeísmo. Además, esta nueva religión que nació en Palestina, en la zona judía de Oriente Próximo, que había sido conquistada por el Imperio Romano, se basaba en el Antiguo Testamento y en esas concepciones judías de un único Dios y Jesús de Nazaret, su Mesías. La muerte de Jesús de Nazaret en la cruz hacia el año 33, sus discípulos o los apóstoles se encargaron de propagar las predicaciones del Mesías por todas las regiones
del Imperio Romano y hacia todas las poblaciones, en especial a la población no judía y sobre todo por el fin de convertirse a esa nueva religión, el cristianismo. Dentro de sus seguidores destacamos a San Pedro, que fue el sucesor de Jesucristo, como líder y nombrado obispo de Roma, o San Pablo, Pablo de Tarso, que también fue uno de los seguidores que se encargó de llevar el cristianismo a las regiones mediterráneas. Ambos, San Pedro y San Pablo, serían ejecutados en Roma. Bien, el resto de discípulos, apóstoles, siguieron predicando los evangelios, las normas que dictaba Jesucristo. Sin embargo, ante la difusión del cristianismo de las poblaciones romanas, las autoridades y los emperadores empezaron a preocuparse por este cambio de politeísmo, de creencias romanas, hacia este monoteísmo o creencia del Dios único. Y de esa manera empezaron las persecuciones contra los cristianos, que causaron numerosas víctimas y que hicieron que este nuevo culto se realizase en secreto. Sin embargo, el número de cristianos fue creciendo constantemente, fue aumentando cada década, cada momento, hasta que el emperador Constantino puso fin a las persecuciones y declaró la libertad religiosa con el Edicto de Milán del 313. Y finalmente, el triunfo definitivo de la religión cristiana en el Imperio Romano se produjo hacia el año 380, cuando el emperador Teodosio convirtió al cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, en el Edicto de Tesalónica. A partir de entonces, comenzaron la prohibición de cultos y ceremonias paganas, es decir, aquellos que se realizaban al politeísmo, a los dioses antiguos romanos, y comenzó el culto al cristianismo, al Dios único y a Jesucristo. La cristianización también llegó a la península ibérica, a la Hispania romana, gracias a la predicación de San Pablo, y consiguió extenderse por toda la península a pesar de las persecuciones intensas de Valeriano o Diocleciano. Finalmente, ese conjunto de fieles cristianos que se fue aumentando con el tiempo, se denominó la Iglesia cristiana, que con el tiempo fue una comunidad jerárquica que se encontraba al margen del poder imperial y que estaba formada por una estructura jerárquica cuya base la constituían los fieles. En el centro se encontraban los sacerdotes, un poquito más arriba los obispos, y en la cúspide se encontraba el obispo de Roma o el papa, cuyo primer papa fue San Pedro. En ese momento Roma se convirtió no solo en la capital del imperio, sino también en la capital de la cristiandad. Ahora bien, para continuar, el día de hoy vamos a hablar un poco de las civilizaciones africanas. Esos reinos que lograron en su momento ser comerciantes, elaborar culturas que propiciaron pues, el desarrollo de la vida en ese momento. Es muy importante que el reino Aksum, ¿okay? Ellos tienen, por lo general, tuvieron una relación muy, pero muy buena con sus vecinos, ya que ellos se dedicaban más que todo al comercio y elaboraron pues algunas esculturas que les permitió pues dejar huella en la historia. Aunado a esto, en las civilizaciones africanas tenemos también el reino de Benín, que él desarrolló la parte de esculturas, pero utilizando el bronce, el hierro, el marfil, la cerámica y la madera. Ellos también dejaron una huella dentro de lo que es el espacio del reino de Benín. También podemos hablar un poco del imperio de Ghana.
Este imperio de Ghana, ellos tomaron, por lo general, eran el imperio muy rico, porque dominaban mucho el oro, e incluso su tierra, como estaba llena de oro, sus armaduras, la fábrica, ellos utilizaron mucho el oro, eran un imperio muy rico. Por eso, dentro de las civilizaciones africanas, es muy importante tomar que existen varios imperios. Pero a continuación vamos a escuchar en este próximo video los otros imperios. Cuando nos preguntamos por alguna gran civilización africana, solemos pensar en el antiguo Egipto, pero en realidad esto no fue la única civilización africana grandiosa, y prueba de esto son las que les muestro a continuación. El reino de Aksum. Mientras en Europa ocurría un gran reino emergía en África. En Etiopía, el imperio Aksum llegó a ser un gran región de comerciantes de África por su mercadería y su fuerza naval. Como comerciantes abarcaron y dominaron la costa del Mar Rojo y del siglo VII. Vivió su apogeo entre el siglo I y el VII después de Cristo en territorios de los actuales Etiopía, Sudán, Eritrea y parte de la península arábiga. Sirvió de enlace entre el Imperio Romano y la India. Se cristianizó y cayó por la expansión del Islam. El reino de Benín. En un asentamiento de Nigeria, el reino de Benín comenzó cuando la gente de Edo derribó árboles en el oeste de la selva africana. El asentamiento se transformó en un reino. Llamado metal, llegando a sus palabras. En Benín, principal en las artesanías, las estatuas y en las placas que describen escenas de batallas. Benín fundó un buen comercio, donde los mercaderes comerciaban con reinos africanos del norte. Este imperio llegó a su fin con la invasión británica, incendiándolo hasta dejarlo en ruinas. El reino de Ghana. La antigua Ghana estaba sobre una inmensa mina de oro y fue tan rica que incluso los perros usaban collares hechos con este metal. Con ideas estratégicas, poderosos líderes y una gran cantidad de recursos naturales, llegó a ser una gran influencia para África. Teniendo un fuerte comercio con Europa y el norte de África, Ghana importaba libros, ropa y caballos por medio del intercambio de oro impartido. Los comerciantes árabes se exportaban por meses para llegar al reino en sus mercados. Pese a haber sufrido muchas invasiones, Ghana no colapsó sino hasta 1240. Abandonado y debilitado, el reino fue absorbido por el entonces Imperio Malí. El Imperio Malí. Este imperio fue una de las civilizaciones más grandes de África, la cual se desarrolló durante los siglos XIII y XIV. Dado por su tía Taqueta, también llamado el Rey León, el imperio se encontraba cerca de África Occidental. El imperio floreció con la ayuda de Mansa Musa, que mantiene el título del hombre más rico de la historia, con una fortuna de $400 millones. Musa ayudó en la construcción de la capital de Malí, el centro principal para la educación y la cultura en África, permitiendo la llegada de estudiantes de todo el continente. Malí fue un exitoso lugar para el comercio, gracias a su ubicación cercana al río. Pese a todo, el imperio fue saqueado desde Marruecos en 1593. Esto lo debilitó fuertemente y Malí pronto dejó de ser la importante entidad política que fue. La cultura Nok. La misteriosa civilización fue descubierta en 1928 por mineros liberianos. Los arqueólogos quedaron impresionados al ver el nivel de desarrollo de esta cultura. Mientras existió, desde el 900 hasta el 200 después de Cristo, la cultura Nok creó un complejo sistema judicial siglos antes que el sistema fuera inventado. Ellos lidiaban con asuntos como robo, asesinato y disputas familiares. El pueblo Nok fue también un precursor en hacer estatuas de terracota. Las estatuas representaban gente extraña con largas cabezas, ojos almendrados y labios partidos. Los Nok también trabajaban con metales, forjando pequeños cuchillos y puntas de flechas. En el 200 después de Cristo, el pueblo Nok desapareció rápidamente sin razón conocida.
Hasta hoy no se descubrieron las causas. El reino de Kush. El reino de Kush se ubicaba en Sudán. Esta civilización era parecida a Egipto. Momificaban a los muertos y construían pirámides. Sin embargo, existieron diferencias entre ambas culturas. El acero era un principal recurso de Kush. Las mujeres jugaban un gran rol en la sociedad de Kush y a menudo las reinas eran las sucesoras de los reyes. De hecho, una de las más grandes pirámides en Kush fue construida en honor a una mujer gobernante. Kush también famoso por sus arqueros, quienes eran representados en la artesanía. Sin embargo, la cultura Kush murió luego de que fueron invadidos por Esana de Aksum, y luego quedaron en manos de una nueva sociedad llamada el Grupo X. El Imperio Songhai. El Imperio Songhai, kilómetros de gran parte de África Occidental. Durante 800 años, el reino fue considerado uno de los más grandes imperios del mundo desde el siglo XV al XVI. Como sucedió con otras civilizaciones africanas, Songhai llegó a tener un buen comercio y a tener un cuerpo de seguridad armado a lo largo del territorio. El imperio era gobernado por un gobierno burocrático centralizado, el cual mantenía unidas distintas culturas. El tamaño del imperio fue su perdición. Songhai sufrió una guerra civil y llegó por esta a su fin en el siglo XVI. Así el gran imperio quedó reducido a pequeños reinos. El país Pon. Ubicada en la actual Somalia, Pon fue considerada la Atlántida de África. Como otras civilizaciones africanas, el pueblo de la tierra de los dioses era descrito como gente con la cara de color rojo oscuro y pelo largo. El comercio entre Egipto y Pon eran comunes, incluyendo el primer intercambio documentado de flores cuando la reina Hatshepsut transportaba árboles. Toda clase de ofrendas eran intercambiadas con Pon, desde incienso hasta humanos. Su ubicación de Pon es dudosa, pero fue descrita como abundante y fértil. Los marineros llegaban a través del Mar Rojo o por el río. Mucha gente cree que Pon tuvo gran influencia en los egipcios. El Imperio Zulu. El comienzo del reino fue estimulado por Shaka Zulu, el hijo legítimo de Kush. Después de haber evitado asesinatos y disputas, Shaka se convirtió en el jefe de los Zulu. Usando sus tácticas militares, Shaka ayudó al imperio a llegar a su cumbre. Lo más exitoso del imperio Zulu desde su origen fue ser una de las más temidas en África durante el período colonial. Mediante introducir tácticas militares, Shaka entrenó a sus guerreros también que llegaron a poder derrotar la invasión británica. El Zulu creció como un poderoso pero violento imperio. Cerca de 1900, este fue absorbido por la colonia Cate. Hoy el territorio Zulu forma un estado de Sudáfrica. La antigua Cartago. Un asentamiento fenicio fue lo que se convirtió finalmente en la antigua ciudad-estado de Cartago, actualmente ubicada en Túnez y cubriendo gran parte del Mediterráneo. Su estratégico emplazamiento, con favorable comercio, le permitía a Cartago crecer sanamente. La gente de Cartago era muy habilidosa en la factura de muebles, cocinería, colchones y camas, las que eran un lujo muy caro. Por otro lado, sus rivales romanos nunca lograron copiar sus diseños. Tenía un sistema de gobierno de cuevas y balances, escribieron leyes y tenían una biblioteca abundante. Desafortunadamente la mayor parte de estos libros fueron destruidos o dados como regalo a distintos reyes. Solo un libro se preservó, un manual de técnicas agrícolas que fue traducido al griego. Cartago fue destruida por la expansión del Imperio Romano. Sin embargo, Cartago dejó una marca imborrable como el imperio comerciante más rico y una potencia económica. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya